Ya, genial. Tienen su dirigida en Paideia. A ver, espera. Se titula Repaso y hay 5 preguntas. La 1, la 2, la 3 son sobre Mandel Fleming, la 4 sobre política fiscal y la 5 es sobre el equilibrio macroeconómico entre curva Phillips y curva de reacción de política monetaria. Empecemos con Mandel Fleming. La pregunta 1 es argumentativa, básicamente. Nos dice lo siguiente. Explique con ayuda del modelo Mandel Fleming por qué le fue difícil a los Estados Unidos utilizando la política monetaria expansiva para combatir la caída del producto y el empleo durante la Gran Depresión de 1929 a 1933. Recuerde que en este periodo el tipo de cambio era fijo. Pero resulta que en 1929, cuando empieza la crisis, Estados Unidos seguía una regla de oro, es decir, toda la masa monetaria tenía que tener un correlato con el oro acumulado en el Tesoro de Estados Unidos, en la Fed, perdón. Entonces, por eso es que ellos implantaron una política de tipo de cambio fijo, que se comprometían a tener un tipo de cambio constante en el tiempo. Durante el curso hemos visto el modelo Mandel-Fleming. Dijimos que Mandel-Fleming incorporaba la cuestión de que la economía está en un mercado de capitales abiertos. Por tanto, era muy fácil de que entraran capitales y también era muy fácil que salgan capitales. Salgan capitales, es decir, divisas. Por tanto, para evitar el arbitraje, lo que sucedía es que la tasa de interés del país tenía que ser igual a la tasa de interés del exterior. Eso sucedía en equilibrio. ¿Qué sucedía si la tasa de interés doméstica o nacional era mayor a la tasa de interés internacional? Sucedía que era más rentable tener capitales dentro de la economía doméstica que capitales fuera en otros países. Por tanto, todos los capitales llegaban al país, de modo que se regresaba al equilibrio. Entonces, como había un montón de capitales que entraban al país, la tasa de interés doméstica caía y regresamos a un equilibrio. ¿Y qué sucedía cuando la tasa de interés doméstica era menor a la internacional? Resultaba de que los capitales salían porque era más rentable tener inversiones fuera del país. Pues como salían los capitales, simplemente la tasa de interés regresaba al equilibrio y regresábamos a esto. Por tanto, esto es foráneo. Por tanto, para evitar ese arbitraje es la posibilidad de tener ganancias simplemente, es tener ganancias simplemente por diferencias entre países o diferencias entre inversiones. No necesariamente ganas porque eres productivo, sino ganas porque puedes elegir las opciones indiferentemente. Entonces, en este caso, tenías dos opciones indiferentes, que era invertir afuera, invertir en el país, y para evitar este arbitraje tenían que igualarse las tasas de interés. Entonces, eso era lo que incluíamos al modelo, a las curvas ISLM, incluíamos esa curva, que era una constante. Voy a dibujar. Entonces teníamos la LM, la IS, y simplemente incluíamos esa condición. Incluíamos esa condición porque la tasa de interés ya se volvía exógena, ¿no? Ya no era endógena como en la ISLM, donde nuestra R era endógena. Es decir, se determinaba dentro del modelo, sino ahora en Mandel-Fleming se volvía exógeno. Dependía de cómo se comportaba la tasa de interés fuera del país. Entonces era una ampliación de la ISLM
con libre movilidad de capitales. Espérenme, chicos, se me fue la pantalla. Ahorita lo corrijo. Bueno, ya volvemos. Ya, genial. Lo que pasaba en ese modelo y es Mandel-Fleming era que ahora teníamos libre movilidad de capitales y por tanto la tasa de interés era constante y eso hacía de que el Banco Central ya no sea autónomo en su política monetaria. Si recuerdan su Trinidad Imposible, donde veían varios escenarios, decíamos que si tenían eh, movilidad libre de capitales y tenían eh, tipo de cambio fijo, teníamos que renunciar a la autonomía del Banco Central. Por tanto, cualquier movimiento de la LM, es decir, una política fiscal expansiva, no tenía efectos, no tenía efectos en, en nuestra economía. Acá Antonio me pide que vuelva a explicar. Y entonces decíamos de que la, el modelo Mandel-Fleming era una extensión de la ISLM, pero que ahora sucedía de que la R se volvía exógena. En el modelo ISLM, la tasa de interés R era endógena, ¿no es cierto? La R y la Y eran endógenas porque se determinaban dentro del modelo. Agarrábamos el mercado de bienes, que era la IS, agarrábamos el mercado monetario, que era la LM, y cuando interactuaban entre esos dos, se determinaba la R y la Y. Pero ahora, como ahora en Mandel-Fleming hay libre movilidad de capitales, el R se vuelve exógeno porque se ha determinado por la tasa de interés internacional. Por ello, el Banco Central ya no tiene autonomía para mover su LM. Entonces, cualquier movimiento que el Banco Central haga en la LM va a tener que ser absorbido en el modelo y no vamos a tener efecto eh, en nuestra economía. Entonces, por ejemplo, en la imagen que tienen en pantalla, la LM estaba asociada, por ejemplo, a una masa monetaria M0. Y si movíamos nuestra LM eh, con una política monetaria eh, expansiva, teníamos un LM1 asociado eh, a una masa monetaria 1, que es una política fiscal expansiva. Nos resulta que cuando hacíamos eso, teníamos que también mover nuestra IS. En nuestro modelo ISLM movíamos solamente la M y teníamos un nuevo equilibrio. Ahora no es así. Entonces el Banco Central expande la oferta de dinero
em, para reducir la tasa de interés, pero esto va a ser bloqueado porque los agentes van a querer comprar moneda extranjera para para llevar para poder invertir en otro país. Veamos eso. Vamos a ver eso. M1 aumenta, por tanto, hay más. em, a ver, espera. Vamos a poner esto. Mm, Esperen un toque. Diego, ¿y el primer efecto no sería en el tipo de cambio? Sí, exacto. Entonces, espérenme un toque. Espérenme un toque. Espérenme un toque, por favor. Espérenme. Mi lápiz se terminó. Mi lápiz del iPad se descargó. Entonces, hasta que cargue. ¿En qué dirigida hicimos eso? En la 8, ¿no? Mm, Sí, en la 8. Vamos a ver si acá hay ese modelo o no. Ah, ya este es expansivo. Ya, acá tenemos tipo de cambio fijo con perfecta movilidad de capitales. Mm, ya, este más o menos es el ejemplo para esa economía, pero ahora asuman que la... Ya, entonces lo que sucede acá sería lo siguiente. Esto sería una política monetaria contractiva. Entonces, en ese caso, el Banco Central está retirando masa monetaria. Como se retira masa monetaria en la economía, hay menos dinero, hay menos soles. Si hay pocos soles, entonces la tasa de interés aumenta, porque la tasa de interés es el costo del dinero. Por eso se genera una discrepancia donde la tasa de interés doméstica es mayor a la tasa de interés extranjera. Por tanto, los capitales van a querer venir al país porque es más rentable nuestra economía. Eso va a hacer que entren dólares. Cuando entran dólares, los dólares se hacen abundantes en nuestra economía. Como se hacen abundantes, es como si cualquier bien fuera más abundante y su precio, por tanto, cae. Igual el precio del dólar cae, es decir, el tipo de cambio cae. Pero como estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, el Banco Central no puede permitir que baje el tipo de cambio, entonces tiene que mantenerlo. Para eso, el Banco Central va a intervenir. Va a intervenir comprando dólares
de modo de que saque dólares de la economía, y al sacar dólares de la economía va a ser, eh, va a ser menos abundante los dólares para que suba su precio, es decir, para que suba su tipo de cambio y se regrese al tipo de cambio fijo. Eso afecta en dos lados. Uno, a las reservas. Como está comprando dólares, las reservas en dólares van a aumentar en el Banco Central, pero para comprar dólares va a tener que pagar los dólares en soles y por tanto en la economía doméstica van a haber más soles. Eso nos lleva a que nuestra LM, que se había movido del LM0 al LM1, ahora tenga que regresar a la M0 porque ahora estamos poniendo más masa monetaria a la economía. Eso se traduce en que la LM hace un movimiento del L0 al L1 y luego regresa al LM0. Con lo cual, la política monetaria no sirve porque estamos en el mismo Y, en el mismo punto A, y la tasa de interés evidentemente se ha quedado también fija. Entonces, no ha habido efectos ni en el PBI, no ha habido efectos ni en la tasa de interés, ni en el tipo de cambio, y solamente ha habido efectos en la cantidad de RINs. Eso quiere decir que la política monetaria no sirve. La política monetaria no es totalmente autónoma porque al tener tipo de cambio fijo, el Banco Central está condicionado a tener que responder a cualquier cambio en el costo de las divisas. Entonces, el ejemplo de Estados Unidos sería al revés, ¿no? Ahora vamos a ver, ya saca, ya, ya está el lápiz de vuelta. Entonces, lo que vimos hace un rato era una política fiscal contractiva. En este caso, sería una política fiscal expansiva. Hemos aumentado masa monetaria, es decir, estamos incluyendo soles a la economía. Si hay muchos soles en la economía, el costo de esos soles va a caer, por tanto la tasa de interés cae, generando un desequilibrio entre tasa de interés nacional y foránea. Por tanto, van a salir divisas porque es más rentable en el exterior. Salen divisas. Como salen dólares, eh, se hacen escasos los dólares en la economía, por tanto el tipo de cambio sube, y esto se debe quedar en una presión de aumento del tipo de cambio, porque el Banco Central está comprometido a que el tipo de cambio sea fijo. Por tanto, el Banco Central va a intervenir. Va a intervenir, en este caso, va a tener que comprar o vender dólares. ¿Vender? Claro, vender para, exacto, tiene que vender dólares para que entren dólares a la economía. Entonces, si entran dólares en la economía, se hacen abundantes los dólares, subiendo el tipo de cambio. Eh, y para eso tiene que al vender dólares, va a tener un efecto en las RINs y también un efecto en el M. Acá vamos a poner eso. Un efecto en las RINs y un efecto en el M. Entonces, 20 dólares quiere decir que el Banco Central se está quedando con menos dólares, así que las RINs del Banco Central caen. Y por otro lado, tiene que afectar en la masa monetaria reduciéndola porque el Banco Central, al vender dólares, va a tener que venderlos y recibir soles. Entonces está sacando masa monetaria de la economía. Entonces, inicialmente el Banco Central aumentó la masa monetaria en la economía, pero para tener constante su tipo de cambio, al final tuvo que reducir su masa monetaria. Entonces, primero pasamos del LM0
al LM1, al LM1 y luego hemos tenido que regresar. Entonces, el punto inicial A se ha mantenido constante. Es decir, no ha cambiado nuestro PBI. Entonces, la política monetaria no sirve. Y eso es lo que pasó en 1929. La política monetaria no sirvió para salir de esa crisis y es exactamente donde aparece Keynes y dice que la forma sería que el gobierno gaste, ¿no? Y ahí empieza a tomar fuerza la política fiscal. Es recién en ese momento donde en Estados Unidos le, le dan cabida a que el Estado tenga que intervenir para salir de las crisis. Y Diego, eso hace, ¿podemos hablar en es, ese entonces de reservas internacionales? ¿Ya existía ese eh, concepto? las reservas en ese momento eran en realidad mm, oro, ¿no? Teóricamente, si queremos verlo desde nuestro modelo que hemos hecho, tendríamos que llamarlo reservas internacionales. Pero en ese caso era más oro, ¿no? Porque todo el billete que estaba ahí o sea, todo el billete que estaba en la economía estadounidense tenía que estar respaldado por oro. Entonces, ellos más que tener reservas en dólares, perdón, en otras monedas, era más tener reservas en metales, ¿no? Habría que averiguar un poco más en historia. Pero si queremos explicarlo con el modelo que tenemos ahorita, sí lo consideramos como reservas. Habría que averiguar exactamente cómo el Banco Central en esos tiempos tenía reservas. Imagino que era oro o metales. ¿Más preguntas, chicos? Profesor, una pregunta, o sea, la presión va para el alza del tipo de cambio, ¿no? Y cuando el Banco Central vende dólares, ¿también va al alza? Ah, no, baja, baja. Ahí, ahí, gracias. Me olvidé, me equivoqué al escribir. O sea, se Ma- encontró que al final la política monetaria no servía, ¿no? No, no sirve. No sirve. Cuando estamos en ese escenario, no sirve. O sea, en el escenario de una gran depresión, algo así. Y En que, un escenario donde estás en crisis y tienes tipo de cambio fijo. O sea, estás comprometido a un tipo de cambio fijo, entonces para eso renuncias a tu autonomía como Banco Central. ¿No? Si han visto en ese modelo, esa regla de que tengas un tipo de cambio constante está obligando al Banco Central a intervenir. Entonces el Banco Central no tiene otra opción que intervenir, ya no es autónomo. Si no cumple esa intervención, está yendo en contra del régimen de tipo de cambio fijo. Y dice Diego, si dentro de los objetivos de ese Banco Central está en primer lugar apoyar la recuperación de la demanda agregada antes que mantener el tipo de cambio. Ah, claro, pero ahí ya no estarías en un modelo de tipo de cambio fijo. Correcto. Claro, ya estarías en flexible ya. En ese caso sí sirve. O sea, si estás en tipo de cambio flexible, sí sirve tu política monetaria. ¿Más preguntas, chicos? profesor, ¿y la política monetaria en ese tiempo tenía el mismo efecto traspaso? ¿A qué te refieres con traspaso? O sea, con el mismo, o sea, hablamos también en los textos que hemos leído acerca de el tiempo que demora la política monetaria, tanto desde una perspectiva fiscal como monetaria, ¿no? Mm, Entiendo que supo, la política fiscal más o menos duró 10 años con Roosevelt, ujú. y la política monetaria en este caso demoró más o menos, o eso no lo sé. Eh, Viendo un poco de historia, eh, saben que también dicto historia económica ustedes, ¿no? Así que si se matriculan el siguiente semestre en historia económica sería chévere. Ya bacán, solo es un chévere. Ya, historia económica, hablando de historia económica, en esos tiempos cualquier traspaso de la política fiscal o monetaria era más lenta que la actual. Tanto el traspaso de cualquier
tipo de política económica depende mucho, primero, de cuán desarrollado está tu sistema financiero. También depende de cuán grande es tu economía, cuán conectada es tu economía, eh, y de las sensibilidades de los agentes económicos. Por ejemplo, veamos el caso de cuán grande es o cuán desarrollado es tu sistema financiero. En la política monetaria, por ejemplo, si tienes un sistema financiero bien desarrollado, es decir, con competencia de bancos, con bancos en todas las ciudades del país, con bancos capaces de dar préstamos a todos, capaces de recibir depósitos en grandes cantidades, resulta de que cualquier cosa que haga el Banco Central, ellos lo absorben muy rápido porque eh, imagínense que baja el tipo de cambio el Banco Central, pues los bancos inmediatamente bajan el tipo de cambio. Pero imagínense que haya solamente un banco comercial que pueda recibir créditos del Banco Central. Este único banco sería un monopolio, ¿no? Entonces, este banco no necesariamente rebajaría su tasa de interés si el Banco Central baja su tasa de interés de referencia. Entonces, en ese caso, se hace mucho más lento o a veces imposible de que haya traspaso. Igual, en el caso de la política fiscal, si no tenemos una banca comercial desarrollada, que por ejemplo que el Estado quiera dar juntos, el programa Juntos, que son 200 soles cada 2 meses, es decir, 100 soles cada mes a las familias, va a ser muy difícil porque las personas no tienen cuentas bancarias, porque los bancos no están en todas partes del país. Y lo mismo pasó en el bono, en esta crisis, ¿no? De estos días. Eh, Hay gente que no recibió el bono porque no estaba conectado al sistema financiero. El sistema bancario no estaba totalmente en todo el país, no estaba en todas las personas. Por tanto, esa política fiscal de tratar de reactivar la economía no fue efectiva porque no llegó a los pobres, porque los pobres no estaban conectados en el sistema bancario. Lo mismo, eh, otro determinante, por ejemplo, es la sensibilidad de los agentes económicos. Y eso depende del comportamiento. Pues las personas, como nosotros, que somos consumidores, también podemos reaccionar de diferente forma ante cambios en la tasa de interés. Entonces imaginen que somos personas que tenemos preferencia por bienes de lujo. Entonces, si baja la tasa de interés y nos ofrecen una tarjeta de crédito, nosotros la vamos a aceptar muy rápido y vamos a gastarla al toque. Pero si somos una economía donde solamente consumimos alimentos de primera necesidad y no nos importa otros bienes, a pesar de que baje el tipo de cambio, no vamos a aceptar tarjetas de crédito para consumo de bienes de lujo, ¿no? Entonces, hace algunos años, por ejemplo, en Bolivia se introdujeron empresas transnacionales de ventas de alimentos, de fast food, de alimentos que no estaban en la vida diaria de los bolivianos. Y estas fábricas o estas empresas eh, tuvieron que cerrar después de 1 o 2 años de haber entrado porque el comportamiento de las personas no estaba diseñado para eso. Las personas no estaban programadas para eso. Entonces, por ejemplo, McDonald's, cuando entró la primera vez a Bolivia, tuvo que salir porque simplemente el comportamiento y las preferencias de las personas no hacían que, que los bolivianos deseen comprar eso. Entonces quebró la primera vez. Ahora creo que ya volvió, pero la primera vez que fue, quebró. Entonces igual, hay sensibilidades para cómo se comportan los agentes económicos, consumidores de empresas, frente a cómo cambian la tasa de interés u otros parámetros de la economía. Entonces, yo supongo que en ese tiempo, todo eso, la gente estaba más dedicada a sobrevivir en esa crisis. Eh, el sistema financiero no era tan desarrollado, a pesar de que era Estados Unidos. Así que supongo eh, que el traspaso de cualquier política económica era mucho más lento, ¿no? Hoy en día es mucho más rápido en realidad.
¿Eso responde a tu pregunta? Ah, sí, profesor, gracias. Ya, ok. Más preguntas, chicos. Diego, en la lectura y en la última lectura, y creo que en una anterior había mencionado que la intervención en el mercado cambiario tenía que ser esterilizada. Me gustaría Ah, entender, o sea, la parte, el proceso de intervención en el mercado nacional, ¿no? Para que no afecte ujú. al valor de la moneda nacional. Ese es un tema bastante complejo. Esterilizar las intervenciones cambiarias. Mm, a ver, déjame recordar. La esterilización era, según la forma... mm, ya, si no mal recuerdo era lo siguiente. Pero eso ya no es en tipo de cambio fijo, eso es en tipo de cambio flexible o en tipo de cambio de flotación sucia. En el país tenemos flotación sucia, ¿no? Que quiere decir que es flexible, pero que igual el Banco Central interviene de vez en cuando. O sea, no es totalmente flexible. Es flexible, pero a veces interviene. Por eso es tipo de explotación, o sea, flexible, sucia. Resulta que cuando se hacen intervenciones en el mercado de divisas, el Banco Central va a vender o comprar dólares, ¿no es cierto? Por tanto, comprar o vender dólares tiene un efecto en la masa monetaria en soles. Entonces, si el Banco Central vende dólares, al vender dólares, acá vende dólares, lo que va a hacer es reducir la masa monetaria de la economía. Entonces, si compra dólares, lo que va a hacer es aumentar la masa monetaria en soles en la economía. Entonces, uno de los efectos de eso es que se va a traspasar a la tasa de interés, ¿no? Entonces, si vende dólares, disminuye la masa monetaria en soles, la tasa de interés va a aumentar. Y si compra dólares, por tanto, va a aumentar la masa monetaria, el tipo de cambio, la tasa de interés va a disminuir. Eso sería en Perú hoy, ¿no? Perú no es, no es en el caso de Estados Unidos. Entonces, para evitar esa subida de tasa de interés o esa bajada de tasa de interés, lo que tiene que hacer el Banco Central es esterilizar, es decir, eh, um, corregir este aumento o esta disminución de masa monetaria interviniendo con bonos o algo así. Entonces, a la par de que compra de dólares, tiene que hacer otra política para, para no afectar la masa monetaria. Entonces, por ejemplo, en este caso de vender dólares y reduce la masa monetaria, lo que haría el banco sería, por ejemplo, en el mercado de bonos, lo que haría es comprar bonos o vender bonos. Sería, mm, Comprar, ah, creo. ya si compra bonos, ya, exacto. Entonces, si compra bonos, lo que estaría haciendo es recibir papeles, que son los bonos, que son contratos, y darle al dueño de esos bonos soles, ¿no es cierto? Entonces, con eso lo que hace es aumentar la masa monetaria. Entonces, estos dos efectos se compensan y por tanto la tasa de interés no se va a ver afectada. Entonces, el Banco Central tiene que estimar bien si su compra o venta de dólares va a afectar la tasa de interés. A veces la compra de dólares no es tan grande, entonces no va a afectar, entonces no tiene que hacer esa esterilización, pero cuando son solamente compras muy grandes, sí tiene que esterilizar. Entonces eso ya queda a discreción del área de la tesorería del Banco Central. Tiene una tesorería del Banco Central que todos los días se queda más que cualquier otro funcionario. Es decir, si todos se van a su casa a las 5 de la tarde, esa tesorería del Banco Central se queda hasta las 10 o 11 de la noche. Y eso es lo que hace. Todos los días estima y ve
si sus, si sus, si las operaciones que se han hecho durante el día van a afectar la tasa de interés, y otras cosas que tienen que hacer dentro de esto que esterilizar. Y si es necesario, el día siguiente, en la mañana, se hace ese movimiento de comprar o vender bonos. ¿Más preguntas, chicos? Hay unas en chat, creo. A ver. Uh, y acá Sebastián me dice, esa es una intervención esterilizada en el mercado de divisas. Pero lo que he hecho ahorita es esterilizada. En el caso de Estados Unidos, sí, ¿no? No es exactamente una esterilizada. No, no lo tomen como esterilizada en el caso de Estados Unidos. No. No es esterilizada porque no está viendo como objetivo no modificar tu tasa de interés, sino está viendo como objetivo no modificar tu tipo de cambio. Ya, luego otro. Analiza el diferencial de tasa de interés, ecuación del tipo de cambio, no. Sí, exacto. El diferencial de tasa de interés se refleja en cuando R es mayor a RF o R es menor a RF. ¿Por qué el Banco Central solo presta bancos? Por reglamento y además por algo muy técnico. Al Banco Central, el Banco Central lo que busca es básicamente eh, trabajar lo menos posible en realidad. Porque el Banco Central sabe de que los bancos grandes, los bancos comerciales, son los que en realidad manejan todas las demás actividades económicas. Entonces, toda actividad económica, en teoría, debería estar relacionada a los bancos. Las empresas, sea cual sea, tienen que tener cuentas de ahorros o cuentas corrientes en bancos comerciales y tienen que tener préstamos o préstamos en bancos comerciales. Entonces, es teóricamente el supuesto de que toda la demás actividad económica está relacionada a los bancos grandes. Y además por cuestión de simplicidad, ¿no? Tener que negociar con un montón de agentes económicos no sería óptimo. Es mejor negociar con pocos y estos pocos ya que transmitan todo el efecto al resto de la economía. Y ojo, el Banco Central en teoría es prestamista de última instancia, pero en los últimos años solamente ha prestado una vez. El Banco Central dice mi tasa de interés es 2%, entonces los demás bancos, para no perder el negocio, ofrecen préstamos a 1.95%. Entonces, eso hace que el Banco Central pocas veces tenga que prestar, porque los demás bancos comerciales le prestan a otros bancos comerciales a una tasa un poquito menor en lo que le prestaría el Banco Central. Entonces, en los últimos años solamente una vez el Banco Central prestó, fue un préstamo overnight, es decir, de un día para el otro, y fue porque básicamente todos los bancos se quedaron sin efectivo ese día. Entonces, es muy raro que el Banco Central en realidad preste. Teóricamente es prestamista de última instancia, pero en la realidad solamente presta una vez, creo. ¿A quién se le vende, ¿A quién se le vende el tipo de cambio, las divisas? Las divisas se les vende usualmente a los bancos grandes, pero también lo pueden comprar otros. Por ejemplo, uno de los que compra más últimamente es el Citibank. El Citibank, ustedes no pueden comprarle al Citibank, ustedes no pueden tener una cuenta de ahorros, ni yo puedo tener una cuenta de ahorros en el Citibank, pero el Citibank sí tiene, ni siquiera podemos ir a la oficina del Citibank, porque no tiene oficina, sino solamente, o sea, no tiene agencias bancarias, solo tiene una oficina. ¿Por qué? Porque es un banco que no tiene operaciones comerciales a consumidores en el país, solamente atiende a grandes empresas. Entonces, por ejemplo, esos bancos grandes, transnacionales, empresas, empresas inversoras, consultoras de inversiones, los grandes son los que compran y venden dólares al Banco Central. ¿Y cuál es el tamaño del spread?
Eso depende muchísimo. En el caso del Perú, ahorita está muy pequeño el spread, porque supuestamente nos hemos comportado bien macroeconómicamente y el spread es bastante chico. ¿La esterilización se aplica junto a la tasa de referencia? Sí, también. Eh, claro, lo que busca al esterilizar el Banco Central es que lo que ha planificado con su tasa de referencia no sea afectado por la compra o venta de dólares, ¿no? Entonces tiene que ver que su objetivo de tasa, que su objetivo de su tasa de referencia no sea condicionado o afectado por tu intervención en el mercado de divisas. Eh, Marisa me dice, ¿cómo es la acción del Banco Central en los mercados de spot y swap? Cuando se refiere a spot y swap, ¿se están refiriendo a los derivados? Ya no me acuerdo los conceptos. A ver, spot. Spot es tipo de cambio. Eh, Swap creo que es un tipo de opción, ¿no? uh-huh. Y el spot es el tipo de cambio corriente, ¿no? Ya, el SWOT cambiario se refiere. Entonces, ya, el SWOT el SWOT es un contrato que se hace, que no necesariamente se hace con tipo de cambio, perdón, con divisas, también se puede hacer con otros activos financieros. Pero lo que hace el SWOT es un contrato, eh, a ver, es un contrato anticipado de cómo te voy a cobrar por tus dólares. Entonces imaginen, por ejemplo, que ustedes son exportadores, y van a venderle a una transnacional, no sé, 1 millón de kilogramos de espárragos. Pero esta empresa les va a pagar en 90 días. Les va a pagar en 90 días. Si les paga en 90 días, ustedes van a facturar hoy su factura en dólares, pero el tipo de cambio lo que están facturando hoy no va a ser igual al tipo de cambio que van a facturar, que van a recibir en el futuro. Entonces, por tanto, tienen que hacer un contrato con anticipación para ver a qué tasa de cambio le va a cobrar el banco en un futuro. Entonces, se le llama derivado porque en realidad es como una apuesta, ¿no? El Banco Central el banco comercial está apostando en que el tipo de cambio va a ser tal número en ese día 90, y puede ser que cuando llegue ese día sea exactamente ese el precio, o sea mayor o sea menor. Entonces está apostando en que va a ser así o no, y puede que el banco gane o pierda. Entonces, en realidad no recuerdo bien cómo funciona el Banco Central esto. Déjame averiguar yo, lo respondo más tarde por correo. Hace tiempo no veo derivados. Entonces voy a anotar eso para mandar por correo. ¿Más preguntas? Ya, sobre Swart se le voy a contestar más tarde. No, el Banco Central solamente utiliza derivados para cubrirse, no para especular. Está prohibido para especular. Solamente es para cubrirse, para que no tenga pérdidas en algunas transacciones. En realidad, en el Perú muy poca gente utiliza los derivados para especular. El mercado de derivados en el país es muy chiquito, muy, muy chiquito. Y el Banco Central solamente lo utiliza para cubrirse, para no tener pérdidas en el largo plazo.
Entonces pasemos a la pregunta 2. En la pregunta 2 dice, suponga que hay perfecta movilidad de capitales y responda lo siguiente. Si un banco central mantiene un tipo de cambio fijo, ¿cómo afectará una política monetaria contractiva a la balanza de pagos y al nivel de ingresos real? Ya. Eso es exactamente lo que hemos visto hace un rato. A ver, voy a buscar acá. Esto sería una política monetaria contractiva, lo que hemos visto hace un rato. Nos dice cómo va a afectar el nivel de ingresos real. El nivel de ingresos real en equilibrio tiene que ser el Y, o sea, el PBI. Entonces el Y ya hemos visto en este ejemplo que no se mueve. Entonces la respuesta ahí sería que no se mueve. Luego nos dice cómo afecta la balanza de pagos. La balanza de pagos está relacionada a cómo nos relacionamos con el resto del mundo, ¿no es cierto? Por tanto, nos relacionamos al resto del mundo mediante dos canales. Uno, con la tasa de interés, porque hay una tasa de interés doméstica y otra internacional. Y otro canal por el cual nos relacionamos es por el tipo de cambio. Hay un tipo de cambio que relaciona la moneda nacional con la moneda internacional. En este caso, que está en su pantalla, la tasa de interés eh, va a mantenerse constante porque estamos regresando a ese nivel y el tipo de cambio tampoco se ha movido. Por tanto, esperar de que no haya efectos ni en balance de pagos ni en ingreso real. Luego, explique cómo una política monetaria contractiva afectaría el avance de pagos de una nación y el valor de una moneda en un régimen de tipo de cambio flexible. Ya, vayamos a eso. Creo que tengo un gráfico para eso. Ya, acá tengo el gráfico. Ya, en ese caso tendremos lo siguiente. Igual tenemos la LM, tenemos la IS y tenemos nuestra condición de que la tasa de interés sea igual a la tasa de interés internacional. Una política contractiva sería que la LM se mueva a este lado, pero ahora estamos en régimen flexible. Por tanto, nuestro Banco Central no está condicionado a mantener el tipo de cambio fijo y eso nos da libertad a que ese cambio que teníamos en, vayamos a esto, este es el M0, M1. Dijimos que una reducción de M, porque estamos en contractiva, hace que el tipo de cambio, perdón, que la tasa de interés aumente, porque se hacen escasos los soles. Sucede esto, por tanto, van a entrar divisas. Si entran divisas, el tipo de cambio cae. Si el tipo de cambio cae, eso va a afectar al mercado real, ¿no? Por tanto, nuestra IS también se va a mover. En el caso si el tipo de cambio cae, nuestras exportaciones netas se van a ver afectadas. Y en ese sentido, la exportación neta va a caer o va a aumentar. Cae, ¿no? Si el tipo de cambio es menor, estamos... Exacto, arreglos.
cae. Entonces, porque nuestros exportadores están recibiendo menos soles por la misma cantidad de dólares que tenían inicialmente. Entonces, la IS se va a mover así. Acá tenemos IS, este estaba asociado a un tipo de cambio inicial, este es un tipo de cambio final. Entonces, ahí hemos pasado del punto A al punto E. En ese caso, la política monetaria sí tiene efectos, ¿no? Acá tenemos una política monetaria contractiva. Estamos pasando de un Y sub 0 a un Y sub 1. La economía se ha reducido o se ha enfriado. Entonces, la primera respuesta ahí es que si hay efectos en ingresos reales, porque hay efectos en Y. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasaba con la balanza de pagos? La balanza de pagos, en este caso, balanza de pagos. En la balanza de pagos se va a originar un superávit. ¿Por qué? Porque hay entrada de capitales, lo cual aprecia los soles, lo que rehúsa la competitividad de los dólares y disminuye las exportaciones netas. Ya, entonces hay un superávit de balance de pagos por lo siguiente. A ver. Hmm. Ya, genial. Tenemos superávit por lo siguiente. Como ahora estamos exportando menos de lo que estamos importando. Es decir, estamos vendiendo menos al exterior de lo que estamos vendiendo. El exterior nos está comprando menos de lo que nosotros estamos comprando al exterior. Por tanto, nuestra relación con el resto del mundo es que nosotros somos los que estamos comprando más al exterior, es decir, nosotros estamos financiando más al exterior. De nosotros está saliendo más dólares, más dinero a ellos de lo que está entrando para nosotros. Por eso se está generando una presión a que el avance de pagos tenga un superávit. Ya, preguntas hasta ahí, chicos. Nos queda un montón y solamente nos queda 20 minutos. Ya, avanzamos rápido. La pregunta 3 también es muy parecida a la pregunta 1. Ahí nos dice que la crisis asiática en el 97 ocasionó la recesión más grande de los últimos 50 años en Asia. Utilizando el modelo Mandel-Fleming, describe los efectos de un aumento de la tasa de interés internacional en el contexto de un régimen de tipo de cambio fijo. Pues hagamos eso. La 4 queda para ustedes, para que sea... es más, la 4 es operativa, no hay mucho que explicar. Y la 5 también la hacemos acá. Hagamos la 3 y la 5. La 3 nos dice lo siguiente. Seguimos en Mandel-Fleming. Tenemos R acá, tenemos Y acá. Acá tenemos LM. Acá tenemos IS. Acá tenemos esto. Ya R igual a R foráneo. Entonces que el efecto es un aumento de la tasa de interés
se produce un aumento de la tasa de interés internacional. Entonces, un aumento de la tasa de interés internacional inmediatamente genera una discrepancia entre la tasa de interés nacional con la tasa de interés internacional. Entonces, la tasa de interés nacional va a ser menor a la internacional. Por tanto, déjenme acá, fijo. Por tanto, es más rentable invertir en el exterior. Entonces salen divisas. Al salir divisas, lo que se genera es que se hacen escasos los dólares, por tanto aumenta el tipo de cambio. Si aumenta el tipo de cambio y estamos en un régimen fijo, eso se debe quedar una presión, no tiene que materializarse. Para eso se condiciona al Banco Central a intervenir. Para intervenir tiene que comprar o vender dólares. Si salen divisas, pocos dólares, vender dólares, ¿no? Si vende dólares, hay más dólares en la economía, por tanto el tipo de cambio se debe reducir, compensando la subida anterior. Eso afecta a las RINs y también afecta la masa monetaria. Como vende dólares, el Banco Central se está desprendiendo de reservas. Entonces, sus RINs caen. Y su masa monetaria va a tener que aumentar. Entonces, vende dólares. Perdón, esto es al revés. Pues como vende dólares, está metiendo dólares a la economía, pero está recibiendo soles. Por tanto, la masa monetaria se va a reducir. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Ocasiona que nuestra LM, que está asociada a una masa monetaria inicial, se tenga que mover a la izquierda, ¿no? Tendríamos una LM sub 1 asociada a un M sub 1. Y estamos en un tipo de cambio fijo. ¿Qué debería suceder ahí para llegar a un equilibrio? Hasta el momento no estamos apreciando un equilibrio. Ya, exacto. Entonces, acá R tendría que subir. Como hay menos soles, L debería subir. Por tanto, de vuelta hay una discrepancia. R es mayor a RF. Como R es mayor a RF, bueno, acá nos quedamos, ¿no? No, acá nos quedamos. Y acá está. Entonces, lo que ha sucedido es que esta subida de tasa de interés internacional al final ha desembocado en una subida de la tasa de interés nacional. Entonces, vamos a subir así. El nuevo equilibrio sería acá. Hemos pasado. ¿Y la IS Dime. gira para la izquierda o no? No, en ese caso no. Porque la IS solamente está determinada por, en este caso está determinada por el tipo. Pero Sí, las no podría. exportaciones dependen, ¿no? De la tasa de interés extranjero. No. Sí. Entonces, eso se debería mover. A ver, tienes razón. Entonces, hay un efecto adicional ahí. Supongamos que sí.
O sea, ¿las exportaciones netas caen o no? Las exportaciones netas no deberían caer con el efecto del tipo de cambio, que el tipo de cambio se ha compensado, ¿no es cierto? Seguimos con el mismo tipo de cambio. Por ¿No efecto del tipo, aumentarían por el aumento de la tasa de interés extranjera? Porque creo que depende positivamente, ¿no? claro, depende cómo hayamos definido, eso sí. Si hemos definido, si hemos definido como que no depende, no debería afectar. A ver, vamos a tratar de aplicar todos los supuestos. A ver, espérenme. Ya, entonces, supongamos que la IS no depende, ya, primero veamos que el caso donde no depende de la tasa de interés internacional. Primero eso y luego veamos el otro caso. Si la IS no depende de la tasa de interés internacional, lo que estaría sucediendo es que nos quedamos en B, ¿no? Porque ningún efecto de la tasa de interés va a afectar las exportaciones netas. Bajo ese supuesto, quedaríamos en B. Ahora vayamos a que si la IS sí depende de la tasa de interés internacional. Ujú. Ya, eso lo vamos a dibujar acá. R, Y, ya. Lo que pasaría en ese caso es que la IS sí se vería afectada. Si la tasa de interés internacional aumenta, ¿qué efecto tiene sobre las exportaciones netas? ¿Aumentan o disminuyen? Sí, Sebastián. Sí hemos llegado a un equilibrio nuevo, pero vamos a ver ahora si suponemos que también hay efectos en la IS. Si la tasa de interés internacional aumenta, ¿qué pasa con las exportaciones netas? Aumentan, porque el tipo de cambio aumentaría. No, pero estamos asumiendo que el tipo de cambio Ah, no es fijo. O sea, este canal de que la tasa de interés extranjera afecta las exportaciones netas sería que una tasa de interés en Estados Unidos, por ejemplo, enfría su economía y por tanto hay menos demanda. Demanda tanto de productos de Estados Unidos como también demanda de productos de otros países como el Perú. Las exportaciones se reducirían. Entonces, eso haría que la IS se contraiga un poco. Algo así. De modo que el equilibrio sería acá. Pero tiene el mismo efecto, ¿no? Aumenta la tasa de interés y reduce eh, el PBI. Entonces, si bien es cierto, hay ese supuesto de que el IS puede ser afectada o no puede ser afectada por la tasa de interés internacional, el efecto va a ser el mismo. Un R mayor, un tipo de cambio que no se mueve y una caída del PBI. Bajo los dos escenarios, estamos llegando a la misma conclusión. Ya, la 4 la hacen ustedes, igual les voy a mandar el solucionario. Es simplemente
un ejercicio de la ISLM, pero ahí está adicionando una condición de política fiscal. Está diciendo que su gasto no puede ser igual a los impuestos y otras condiciones más. La 5 nos está dando un gráfico donde hay dos curvas, la curva de Phillips y la curva de reacción de política monetaria. Dijimos que la curva de Phillips, que es la que está con pendiente, ¿cuál? ¿Positiva o negativa? ¿Recuerdan? Negativo. Ajá, la curva de Phillips es con la pendiente negativa. Y la curva de reacción de política monetaria es la que tiene pendiente positiva. Entonces, resulta de que habíamos dicho que una de ellas representaba la demanda y la otra la oferta. En el caso de la curva de reacción de política monetaria, decíamos que representaba la oferta y de la curva de Phillips la demanda. Eso lo vimos la clase anterior, creo. Entonces, igualar estas dos curvas era equivalente a llegar al equilibrio macroeconómico. Diego, Dime, la curva de Phillips no representaba la oferta. Tengo notado la que era la curva, oferta agregada con pendiente negativa. Yo a ver, también. la curva de Phillips está compuesta por, recordemos, la curva de reacción monetaria está compuesta por la Okun, por Taylor y por, ya, Okun, Taylor. Entonces, Porque antechoques en la oferta, ¿no? Que es una de las variables, la B sub 1, es ujú, la curva de Phillips la que reacciona. exacto. Entonces la curva de Phillips sería la que tiene oferta, ya, y la curva de reacción monetaria demanda, ¿correcto? Sí, profesor. Ya, genial. Sorry, me equivoqué por las pendientes. Ya, y la pregunta es la siguiente. Identifique las funciones, ya está, eso me acaban de corregir, hemos identificado las funciones, cuál es cuál, y formule las ecuaciones. Ya en el ejercicio anterior ya tiene las ecuaciones de eso, y recuerde que hay una tasa de desempleo natural. Hay que recordar qué es la tasa de desempleo natural. Y hemos definido que la tasa de desempleo natural es la tasa de desempleo que se da cuando la inflación esperada coincide con la observada, ¿no? Entonces, eh, eso anótenlo porque siempre es una pregunta relevante. Entonces, cuando tenemos esa tasa de interés natural, que es cuando coinciden las inflaciones observadas y esperadas, vamos a conseguir que la economía esté en su potencial. Ese era un supuesto, ¿no? Entonces, cuando hay tasa de desempleo natural, hay PBI potencial. Entonces, eso recuérdenlo porque es un supuesto importante. ¿Qué más? Luego la B nos dice qué representa el punto E1 y el punto E2. Entonces resulta que no siempre vamos a estar en equilibrio. Puede ser que tengamos un nivel de desempleo que sea el punto, ¿cómo está? El punto U, ¿qué dice ahí? UN, creo que dice, ¿no? Al lado del U0 hay un UN. Y en ese UN se está poniendo una recta vertical donde hay un E1 y un E2. Entonces veamos qué representan ese E1 y ese E2. El E1 representa la inflación que esperan los agentes, porque estamos en la curva de Phillips. Y el E2 representa el objetivo de inflación del Banco Central. Y el E0 representa el equilibrio que deberíamos lograr en, en, en corto plazo, en largo plazo, perdón. Entonces, en UN estamos en desequilibrio, donde las inflaciones son distintas para el Banco Central que para los agentes. El Banco Central está esperando tener una inflación de E2 y
los agentes, es decir, las familias empresas, están esperando una inflación E1. Con eso hemos definido qué es E1 y E2. En la C nos dice, identifique el equilibrio, le explique sus valores de equilibrio y explique sus valores. Y el equilibrio está en E0, ¿no es cierto? Donde la brecha del producto es positiva, porque eso está en nuestras curvas de reacción política. Y además ese punto E0 es consistente a la vez con lo que quiere el Banco Central y qué es lo que esperan los agentes económicos. Entonces, para regresar de ese desequilibrio UN a U0, ¿qué debería hacer el Banco Central? ¿Aumentar su tasa de interés o bajar su tasa de interés? ¿Ustedes qué creen? Si los agentes están esperando una tasa de interés mayor de lo que el Banco Central quiere, y ahora vamos a ver. Profesor, ¿podría volver a explicar todo de nuevo? No lo entendí. Disculpe. Ya, espérame. Ya, E0 es el equilibrio donde ese equilibrio es el punto donde exactamente el Banco Central tiene una regla que coincide con la inflación que esperan las personas y las empresas. Mientras que en el punto, este es U0, este es UN. En este UN hay un desempleo tal que la regla o sea, lo que quiere el Banco Central no coincide con lo que quieren o con lo que esperan los agentes económicos. Entonces, los agentes económicos con ese desempleo están esperando una inflación 1, es decir, están esperando esta inflación, pero el Banco Central está esperando esta inflación. Entonces, hay una economía en desequilibrio porque el Banco Central no está haciendo bien su política monetaria porque no está ajustando las expectativas a las personas. Las personas siguen creyendo que va a haber otro tipo de inflación. Entonces, esto es la regla de política, la fusión de regla de política monetaria, y esta es la Phillips. Y este es E2. Entonces, la idea es de que estos puntos verdes tengan que coincidir y tengan que llegar a un equilibrio. ¿Cómo se hace eso? Primero, no se puede mover la regla de política monetaria, porque eso es ya está. Si revisan las determinantes de esa recta, ahí está una inflación T, que es una inflación que es la de objetivo. Entonces, por tanto, esa curva es difícil de mover. Entonces, la única que se puede mover es la curva de Phillips. Entonces, la curva de Phillips se debería mover de tal modo, de esta forma, para regresar a un equilibrio. Entonces, el nuevo equilibrio sería E2. Este equilibrio sería el nuevo. Entonces, ¿cómo mover la economía de ese equilibrio E0 a este E2? ¿O cómo mover a esta Phillips a esta nueva Phillips? El canal que tiene el Banco Central para mover esa curva de Phillips es la tasa de interés. Subiéndola o bajándola. ¿Qué creen ustedes? Va a ser bajando la tasa de interés. ¿Y por qué? Veamos lo siguiente. En este UN sucedía que la inflación esperada por las empresas y familias era menor a lo que el Banco Central quería. Eso quiere decir que las familias están previendo que en el futuro la economía no va a crecer mucho. ¿Por qué?
¿Se acuerdan que la inflación está relacionada con el crecimiento? Con el crecimiento de Y. Si Y crecía muy rápido, la inflación también crecía, ¿no? Si Y estaba estancada, había inflación cercana a cero. Entonces, eso quiere decir que en este punto de desempleo UN, las familias están esperando que haya un crecimiento muy pequeño. Si hay un crecimiento muy pequeño, lo que tiene que hacer el Banco Central es darles una señal de que en el largo plazo el crecimiento sí va a ser alto. ¿Cómo dar una señal de que el crecimiento va a ser alto en el futuro? Diciéndoles de que la tasa de interés va a ser baja y por tanto va a haber más créditos y por tanto la economía se va a reactivar. Entonces, eso hace que la curva de Phillips se mueva hacia la derecha. Entonces, con esa nueva tasa de interés, las empresas y familias van a decir, mira, la economía va a crecer y por tanto, como va a haber crecimiento rápido, la inflación va a aumentar. Entonces, ahí recién se condicen la inflación del Banco Central con la inflación de los agentes económicos. Preguntas, chicos. Esto suponiendo que, o sea, las estimaciones del Banco Central son creíbles, ¿no? Porque el Claro, texto, sí, hacía claro. bastante énfasis en ese Sí, tema. teóricamente, en teoría debería cumplir. Profesor, ¿podrías explicar en el ejercicio anterior esa parte de la balanza de pagos? Porque tengo entendido que el profesor la definió como la suma de la cuenta corriente más la cuenta financiera. Ujú. Y representó una de ellas como las exportaciones netas. Claro, balanza de pagos es cuenta corriente más cuenta financiera. La cuenta corriente es el negativo de las exportaciones netas, ¿no es cierto? Entonces, eh, en este caso teníamos, ¿dónde estaba eso? En la balanza de pagos. Acá era, ¿no? Acá era. No era acá, era en el ejercicio anterior. Yo lo tengo como eh, una equivalencia entre cuenta corriente y exportaciones netas. Mm. El profesor supuso que iba a ser igual, solamente con propósitos del curso, ¿no? Creo. A ver, déjame un toque. O sea, le definió así, exportaciones netas más cuenta financiera. La Claro, sí, Sí, cuenta financiera básicamente es la entrada y salida de inversiones por divisas, por eso. Pero las exportaciones netas, que es la cuenta corriente, es la salida de dinero asociada a la transacción de bienes. Pues, por tanto, la cuenta corriente es exportaciones netas. Entonces, en este caso hemos dicho que va a haber más importaciones que exportaciones, ¿no? sí, profesor. Entonces, por tanto, la XN va a caer, ¿no es cierto? Pero cuenta corriente es negativo de las exportaciones netas, si no me recuerdo. Ahí, espérenme. Cuenta corriente. Profesor, sí son positivas. Mm. Tengo en el
PPT del profesor. Ya, a ver, espérame un toque. Lo habló en el modelo Mundell-Fleming. Y tu balance de pagos es suma de Sí, cuenta corriente. a ver. Él dice que la cuenta, o sea, las exportaciones netas más la cuenta financiera es igual a la variación de la RIN. Ujú, Eso es lo que busca definir con la balanza de pago en ese momento, nada más. claro. Y eso es lo único que nos da generalmente. No hemos hablado mucho de eso, que digamos. Solo después. Ya, dame un minuto, voy a chequear eso. Ah, ya, sí, me estoy equivocando. ¿Se acuerdan que el ahorro extranjero es igual al negativo de las exportaciones netas? Con eso no estoy equivocando. Está bien. La cuenta corriente es igual a las exportaciones netas. Me estaba confundiendo con este, que es ahorro extranjero igual a negativo de las exportaciones netas. Entonces, con eso tendríamos que, a ver, exportaciones netas caen, por tanto la balanza cae. Además tenemos que entrar en divisas. Entonces, en este caso debería haber un déficit de balance, no un déficit, sino una caída de balance de pagos, ¿no? Si caen las exportaciones netas, deberían caer la balanza de pagos. Entonces, la cuenta corriente cae, por tanto la balanza de pagos también cae. Así quedaría eso. Gracias por la repregunta. Si no, me hubiera quedado con el otro concepto que me había equivocado, que es negativo. Más preguntas, chicos. Tengo otra clase ahorita de intro a la micro. Pregunta pequeña. En el último ejercicio se habla del corto plazo y después en el último ítem, creo que nos Ajá. hace referencia al largo plazo. Sí, lo que pasa es que en este desequilibrio de X1 y X2, ahí estamos en el corto plazo. Ese es el desequilibrio. Entonces, ese es el corto plazo. No hay de verdad ¿cómo les digo? Este es el punto donde están. Lo que debería ser en corto plazo era este punto. Es cero. Lo que debería ser, pero está en desequilibrio. Luego, en largo plazo, este nuevo equilibrio va a ser el de largo plazo. Y digo, podemos decir que uno es con precios rígidos y el otro con precios flexibles. También. Sí, tienes razón. También puede ser. En el corto plazo con precios rígidos y en el largo plazo con precios flexibles. Más preguntas, chicos. Tengo que ir al curso de intro a la micro. Entonces, les paso el solucionario hasta estos días. ¿Cuándo es su examen? El miércoles, profesor. Ya, entonces el domingo tiene ya todos los materiales en Paideia. Las notas de todos los controles, los solucionarios de todos los controles y los videos también colgados. Ya vamos, chicos, nos vemos. Ha sido un gusto conocerlos. Nos vemos Gracias, en Diego. otro curso o en otra oportunidad. Gracias. Cuídense. Hasta luego.